Listo. Entonces, lo que primero vamos a ver es la resolución de los diagramas de análisis de proceso. Entonces, han tocado dos ejercicios del DAP. Tocaron dos ejercicios del DAP. Uno sobre elaborar un cepillo dental y el otro sobre elaborar tazas de cerámica. Como los que están acá, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho, bueno, la primera, por ejemplo, en el caso de la producción del cepillo de dientes, el primer párrafo es un párrafo informativo, ¿no? Donde dice que el proceso se lleva a cabo de la siguiente forma, aquí ya se empieza a elaborar el diagrama de análisis de proceso. Lo que yo he hecho es para que se pueda entender mejor, lo he dividido todo ese párrafo que nos ha dado el problema en diversas viñetas para poder ir eh, identificando las partes del diagrama, ¿no? Y en cada párrafito, en cada viñeta, identificar el verbo principal. Y ya para que esto me ayude a poder elaborar el diagrama de análisis de proceso. Entonces, como en respecto a la puntuación, valía 10 puntos este diagrama de análisis de proceso, de los cuales es un punto por el rótulo que va en la cabecera del diagrama y también otro punto por incluir la leyenda, donde está el número de operaciones, el número de inspecciones, transportes, almacenaje. Y los 8 puntos restantes es respecto a la resolución del diagrama, que es lo que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, en este proceso de cepillo de dientes dice, se empieza su fabricación a partir de carretes o bobinas, las mismas se van cortando. Entonces, aquí ya nos va dando una actividad de operación, a una longitud determinada. En la mayoría de los cepillos que se venden se llegan a combinar distintos tamaños. Entonces, la demás información es complementaria. Pero ya me ha dicho qué actividad se está dando, ¿no? Cortando. Respecto a la puntuación o la evaluación del diagrama, yo les voy a mostrar la resolución, pero no significa que sea tal cual. O sea, que si no han puesto igualita, no tienen los 10 puntos. No, sí he considerado, en esta parte del diagrama de análisis de proceso hay flexibilidad para la puntuación de la pregunta. Entonces, no necesariamente tiene que estar igual, igual, igual para que sean los 10 puntos, ¿no? Lo más cercano posible también, ¿no? Eh, por ejemplo, después dice, al mismo tiempo, una aspiradora lleva. Entonces, acá hay una actividad de traslado. Las bolitas de plástico que se mezclan. Entonces, acá hay mezclado, hay una operación, y luego se las calienta, otra operación, ¿no? Hasta conseguir una masa de plástico. Esto será transformado luego en el mango del cepillo dental. Bueno, acá no hay más, ¿no? Entonces, acá hay un traslado y dos actividades de operación. Luego dice, para modelar su superficie se traslada. Entonces, primero hay un traslado por una máquina de inyección para luego el modelado. En este modelado los moldes son de placas múltiples y pueden aplicar varios mangos a la vez, bueno, otras con información complementaria, ¿no? Después dice, los mangos se crearán con orificios en la parte de la cabeza, en este lugar, después de que están modelados, se insertan cerdas. Entonces, después de modelar, hay una inserción de cerdas. Sobre el mango recién creado se puede llegar a insertar sustancias plásticas que ayudan a que el mango sea antideslizante. Entonces, hay otra actividad de operación. Luego dice, con una máquina de estampado se le agrega logotipo y la marca, otra actividad de operación. Luego dice, se colocan las cerdas y se las calibra. Entonces aquí hay una operación y una inspección. Esto se realiza con una máquina de inserto especial, se colocan más de 20 fibras de nylon en cada uno de los edificios, se estima que cada cepillo tiene bypass. Esta es información complementaria. Luego, ¿qué más dice? El paso siguiente consiste en realizar un moldeado y un recorte de las cerdas. Así se consiguiera un acabado perfecto. Entonces acá hay actividad de moldeado y de recorte. Según la función que deba cumplir cada cepillo, se colocarán las cerdas, todas a la misma altura, o se crean diferentes tendencias. Una información complementaria. Para el recorte se usa una máquina especial, ese recorte, ¿no? Organizada en base al acabado que se quiera lograr, ¿no? Más información complementaria. El siguiente punto dice, el extremo de las cerdas será lijado y pulido. Entonces acá hay una actividad de lijado y otra operación de pulido, usando diferentes discos con material abrasivo. Excelente. El último paso consiste en realizar el control de calidad, otra inspección, ¿no? Escogiendo de manera aleatoria algunos cepillos. Antes de salir a la venta, los cepillos serán empacados, ¿de acuerdo? Entonces hay una actividad
una operación de empaque en estuches especiales, usando también una máquina. Y luego dice, serán almacenados, es decir, que este material, estos cepillos, van a ser custodiados, van a estar quietecitos en un almacén hasta su despacho final. Entonces, aquí le hemos hecho seguimiento a todos los materiales que son necesarios para fabricar un cepillo de dientes, ¿no? Desde que son materia prima hasta que ya son cepillo. Esto lo vamos a trasladar al diagrama de análisis de proceso, donde está su rótulo, ¿no? Y aquí está. Las bolitas de plástico primero se llevan al lugar donde están las resinas, ingresan resinas. Hay una actividad de mezclado, luego se calienta la mezcla, se lleva a la máquina de inyección donde se modelan los mangos, luego otras sustancias ingresan para insertar los plásticos para un mango antideslizante, luego se lleva a la máquina de estampado donde se estampa el logotipo y la marca. Aquí, por ejemplo, ya se ingresan el nylon trenzado, que se le corta una longitud determinada y se le lleva a la línea de producción de mangos. Acá son las cerdas, ¿no? Y entonces se colocan y se calibran las cerdas, que sería una actividad combinada. Luego dice, se moldean las cerdas, se recortan las cerdas, se les lija y pulen las cerdas, y después hay un control de calidad, ¿no? Luego se le lleva a la zona de empaque, ingresan estuches y luego se empaquetan. Se empaquetan los cepillos y luego se les lleva al almacén, donde ahí termina, en el almacenado de estos cepillos. Bueno, entonces aquí es lo que hemos visto: 11 operaciones, 2 inspecciones, 6 transportes y un almacenamiento, que es lo que nos daría este diagrama. Es un diagrama bien simple. Sí había que tener cuidado, ¿no?, en las actividades de operaciones, ¿no? Hay algunos casos de unos compañeros que han excedido de actividades y otros les quedó falta actividades, ¿no? Bueno, este es el caso. Y luego tenemos el caso de los cepillos, perdón, mejor dicho, las tazas de cerámica, que de igual forma hay que trabajarlas, ¿no? Lo he trabajado de igual forma, ¿no? Todo el proceso lo hemos dividido en viñetas para mejor entendimiento, que he visto que también ustedes trabajan de esta forma, ¿no? No lo dividen en viñetas, pero lo dividen en colores, ¿no? Para más o menos separar, ¿no?, dónde está cada parte. Entonces, respecto aquí, ¿no?, dice el patrón. La primera etapa de la fabricación es hacer un patrón. Entonces hay que hacer un patrón. El plástico es más recomendado, entonces información complementaria. Acá tenemos. Luego dice los moldes. Los moldes son necesarios para reproducir las tazas. Se preparan varios moldes, ¿no? Entonces acá tenemos preparación de moldes. Perfecto. Y después información complementaria. ¿Okay? Luego en la cola de robot dice, las tazas se fabrican usando porcelana, barro o gres, que es materia prima. Este material se diluye en agua, o sea, se junta con agua hasta que la arcilla se vuelva líquida. Entonces hay una operación de dilución de gres con agua. Luego esta mezcla se vuelca en los moldes de yeso, una operación de volcado, ¿no? Llenar un molde con arcilla lleva menos de 1 minuto. La arcilla se deja endurecer. Entonces aquí hay otra actividad esta es una operación, no es una espera, es una operación. Acuérdense que una operación implica un cambio en el estado de la materia, sea químico, físico o biológico. Entonces aquí, por ejemplo, el endurecimiento, ¿qué significa? Que al inicio la masa tenía, por ejemplo, una humedad del 80% y luego de este proceso termina con un 15% de humedad. Entonces hay un cambio en el porcentaje de humedad de un producto. Este cambio implica una operación. Ese sería un poquito lo complicado de este caso, ¿no? En que las esperas que podrían ser esperas en realidad son operaciones. Si, por ejemplo, la arcilla inicia el proceso de endurecimiento con 20% de humedad y después de este proceso sigue con 20% de humedad, entonces esta arcilla no ha tenido ninguna transformación. Y todo este tiempo que ha estado aquí al costadito es una espera innecesaria, ¿no? Porque no ha pasado nada con la arcilla. Ahí sí sería espera. Pero si hay una transformación, por ejemplo, en la humedad, es una actividad de transformación, es una operación, ¿no? Por eso dice, cuando la arcilla endurece, recién se quitan los moldes, porque ya está duro, ¿no? Entonces ya cambió. Las tazas cerámicas se realiza la cocción cuando la arcilla está completamente seca. Pueden cocerse cientos de tazas en un horno. Bueno, esa es información complementaria.
lo que nos dice es que las tazas se llevan al horno a cocerse, ¿no? Y se puede utilizar hasta 2600 grados Fahrenheit. El tiempo de hornada es entre 2 a 12 horas. O sea, información complementaria de la actividad que estamos hablando. Dice, después de cocer las tazas, están extremadamente calientes, por lo que deben retirarse algunas horas después usando guantes duros. Eso significa que este retiro de algunas horas tampoco es espera, es una operación. ¿Por qué? Porque las tazas de tener una temperatura de 1430 grados Celsius van a bajar a, no sé, 18 grados centígrados, ¿no? Temperatura ambiente. Entonces hay un cambio en la materia. ¿Es necesario este enfriamiento? Sí, es necesario, porque no se puede trabajar con las tazas súper calientes. Si me dijeran, las tazas están aquí a las 6 de la tarde con 18 grados centígrados y a las 10 de la noche siguen con 18 grados centígrados, no ha pasado nada con ellas, es una espera innecesaria. Pero si ha bajado temperatura en este lapso de horas, entonces sí es una transformación y sí implica una operación. Una operación es cualquier cambio en el estado. No solamente es un cambio físico, visual, en que cambia la forma, cambia el color. No nos enfoquemos en eso, porque el cambio es interno. Entonces tienen que darse cuenta que aquí hay un cambio en la temperatura, ¿no? Y ese cambio en la temperatura, si ustedes se acuerdan, ¿no? De repente del curso de materiales, hace que la estructura química de los elementos, del material, del plástico, se configure de otra forma, ¿no? Por acción del calor, la estructura química de los materiales cambia. Entonces, por algo estamos dejando secar, dejar de calentar, porque una taza súper caliente no permite las siguientes etapas de esmalte. En cambio, una taza fría sí permite. Entonces, por eso es que después de retirado, vamos a esmaltarlas. Entonces, vamos a esmaltarlas, le aplicamos el esmalte y luego del esmalte volvemos a hornearlas. Es decir, las volvemos a meter al horno a cocerlas, ¿no? Y aquí ya las temperaturas dependen de la clase de esmalte, materia. Sí, no hay más. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Es también un diagrama simple. Acuérdense de colocar el rótulo y la leyenda. Aquí, por ejemplo, tenemos el ingreso del yeso plástico, hacemos el patrón, ingresa yeso, preparamos los moldes, luego por el otro lado cogemos la arcilla y el agua y diluimos la arcilla hasta que se vuelva líquida y esto lo juntamos con los moldes para volcar la arcilla en los moldes. Secamos la arcilla para endurecerse, ¿no? Esta es una operación. Retiramos los moldes se van. Lo llevamos al horno y en el horno hay una cocción. Y luego hay un enfriamiento, que es una operación. Y luego del enfriamiento lo llevamos esmaltado. Lo esmaltamos, es otra operación. Y luego lo llevamos al horno. Y luego del horno, un segundo horneado. Y ahí dice que acaba el proceso. O sea, no me da más información. Por lo tanto, aquí acaba. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son 10 operaciones. No hay ninguna inspección, no hay ninguna espera, no hay ningún almacenamiento. Solo estamos trasladando lo que nos dice el problema, lo que nos dice el caso, ¿no? Nada más. Así se resuelve. Ya, muy bien. Estos son los dos ejercicios del DAP que estaban presentes en el control, cuales ha podido tocar a cualquiera de ustedes. De forma aleatoria el aula virtual lo ha resuelto, ¿no? Les ha entregado a cada uno. Entonces, respecto a la nota del control, sí sí lo han resuelto bien. ¿De acuerdo? Sí tienen buena puntuación aquí. Ahí creo que no tienen muchos problemas, ¿no? Simplemente hay que hacerles acordar que puedan dividir y más que todo identificar y diferenciar lo que es una operación de lo que es una espera. Eso estaría faltando un poquito para que puedan identificar. Operación es cualquier cambio, no necesariamente un cambio físico, visual, ¿de acuerdo? La espera sí no tiene cambio ni por adentro ni por afuera. Las esperas no tienen ningún cambio. Bueno, eso no voy a responder esa pregunta, porque no se trata de hacer una evaluación grupal, sino se trata de que cada uno se evalúe
respecto a lo que ha visto, ¿no? Lo que ha sacado. Lo que sí tengo que decirles que con respecto al control práctico número 2 es que tienen que practicar, que creo que les ha faltado. Por lo menos yo pensé de repente que en la parte del diagrama hombre-máquina, ¿no? Le iban a poder sacar el tiempo de ciclo, ¿no? Y es por eso que tenía 4 puntos, el tiempo de ciclo, el diagrama hombre-máquina, ¿no? Pero creo que hay que, vamos, por eso vamos a, esta clase solo está para revisar este control y revisar el diagrama hombre-máquina, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahí ustedes, por favor, presten atención para que puedan ver en qué parte de repente no la han identificado bien o lo falta practicar, ¿no? También para hacerles recordar, por ejemplo, si entra un diagrama hombre-máquina en el examen, no es el tiempo de 1 hora y media para dar solamente esta pregunta. Acuérdense que es un examen que tiene varias preguntas de varios casos, ¿no? Entonces, tienen que practicar para poder tener cierta pericia que lo puedan hacer de forma más rápida, ¿no? De repente, en este caso, ha faltado práctica, no lo han hecho, entonces, pues eso seguramente ha faltado tiempo, o no lo han hecho completo, ¿no? O no lo han podido resolver correctamente. Entonces, recomendación para el examen que viene a 2 semanas, practiquen estos ejercicios para que puedan tener esa pericia, ¿no? Otra recomendación respecto al examen que se está viniendo. Acuérdense, es solo 1 semana que tienen exámenes. Por lo tanto, separen su agenda para esa semana. Es decir, no se comprometan con nadie más que sea con los exámenes que ustedes tengan. Si yo tengo un examen el jueves a las 8 de la mañana, bueno, entonces tengo que avisar en mi casa por si acaso tengo un examen a las 8 de la mañana. Significa que necesito concentración y no, por favor, no me interrumpan, ¿no? Hijito, acompáñame, hijita, acompáñame a la tienda, al doctor, acompáñame a hacer tal o cual trámite. Lo siento, mamá o papá, no puedo hacerlo porque es mi examen. Me refiero a que separen su agenda para ustedes, ¿no? Es decir, que hagan las cosas que ustedes necesitan hacer esa semana. No se comprometan con nadie más. Esa es una parte. Otra parte es que tienen que asegurar los recursos que son necesarios para su examen. ¿Qué me refiero? A tener en primer lugar una laptop o computadora de escritorio operativa. Si, por ejemplo, este semestre, esta parte del semestre hemos visto diagramas de procesos, ¿no? Entonces, tienen que tener a la mano las plantillas, sean en computadora o sean de forma manual, ¿no? Si lo hacen manual, está bien. Yo acepto, la universidad acepta trabajos manuales, pero estos trabajos manuales también tienen que guardar la misma calidad de un trabajo virtual, ¿no? Es decir, que si van a dibujar círculos, tienen que ser círculos, no tienen que ser huevitos o pelotitas aplastaditas, ¿no? Tienen que ser triángulos bien hechos, con buen pulso, ¿no? Yo felicito a los que, haciéndolo manual, han utilizado moldes o plantillas para hacer un círculo bien redondito, un cuadro. Eso demuestra el esmero y la preocupación que tienen por resolverlo, ¿no? Por ejemplo, en este DAP, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que procurar, ¿no? Tener estos, claro, eso refleja interés también, ¿no? En lo que, en el curso, en la universidad, en lo que tienen, ¿no? No descuiden esa parte, ¿no? Dice mucho también, de repente ahora, como estudiantes, de repente no lo podemos ver, ¿no? Pero imagínense a un nivel ya de profesionales, ¿no? Y siendo un profesional, egresado, con todo, y presentan un trabajo de esta forma, de repente quien lo recibe no les puede decir nada, ¿no? Pero ya se va formando un concepto de ustedes. Entonces, mucho impacta la presentación personal. Entonces, demuestren que son capaces, demuestren que son preparados, demuestren que son previsibles. Entonces, tengan sus plantillas y sus formatos a la mano, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Sea el plantilla de hombre-máquina o el otro, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nombre máquina me preguntaban, profe, ¿puedo usar mi plantilla? Claro que sí. La idea, como ustedes han visto, por ejemplo, el nombre máquina son preguntas puntuales, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de ciclo? ¿Cuántos son las horas normales? ¿Cuántos son las horas extras? ¿No? Entonces, enfoquémonos en el resultado que queremos lograr, ¿no? Entonces, de repente por ahí me dijeron, profe, no hubo tiempo porque tenía que hacer las flechas, los colores, ¿no? Como lo hicimos en clase. Está bien, pero la pregunta del examen no es dibuja el diagrama hombre-máquina con las flechitas y los colores, ¿no? Decía, realiza el hombre-máquina y el tiempo de ciclo. Entonces yo como docente tengo que enfocarme en
recoger esa respuesta, ¿no? Si tiene unos colores, tiene unas flechas, en realidad no es relevante para el resultado que estoy buscando, ¿no? Entonces, enfóquense en lo que están preguntando. Por ejemplo, también en nombre máquina preguntaba, no preguntaba cuántos materiales intervienen en un determinado ciclo. Sin embargo, hay compañeros que me han dicho en la respuesta, intervienen tantos materiales, como era uno de los ejercicios que hemos practicado, pero en este caso no preguntaba eso. Entonces, hacer cosas que no están como preguntas, los desenfocan, les quitan tiempo a ustedes, ¿no? Entonces, lean las preguntas y enfóquense en el proceso para llegar al resultado, ¿no? Para optimizar su tiempo, ¿no? No hagan otras cosas que de repente no les pregunten, sino para que se concentren mejor y puedan obtener un mejor resultado, ¿no? En eso consiste, ¿no? También dosificar el tiempo y saber concentrarse, ¿no? Entonces, procuren tener los elementos necesarios para ese momento, para este curso, para los demás cursos. Si utilizan computadora de escritorio, hay que ver, por ejemplo, primero prever, ver en SEAL si va a haber un corte de luz. Si por ahí, porque SEAL siempre nos sorprende, ¿no? Un corte de luz un día antes nos avisa. Entonces, hay que tratar, por lo menos, si tenemos computadora de escritorio, hay que ir a una casa, a un tío, un abuelito que nos pueda dejar usar su computadora para ese día, porque ya sabemos que no vamos a tener luz. Si tenemos laptop, entonces hay que cargar la batería antes del examen, ¿no? Hay que hacer eso, ¿no? Ver si funcionan las pilas de mi mouse, no sé, que si no está cargada, ¿no? Si voy a tener, bueno, en el caso del internet hay que también tratar de procurar algo, ¿no? Muchas veces podemos jalar internet de nuestro celular, que esa puede ser una salida. Entonces hay que tener siempre un plan B, porque de repente el wifi de la casa puede fallar, especialmente si es examen en la mañana, sabemos que el internet en las mañanas puede estar un poco lento. Veamos por si acaso si tenemos datos en nuestro celular para también compartirlo a nuestra máquina, ¿no? Entonces hay que prever estas situaciones que podrían pasar, han pasado, ya vamos casi 2 años en esta situación, entonces ya sabemos lo que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que después, profe, no llegué a cargar mi examen, no llegué a completar mi examen, se me apagó la computadora en pleno examen. ¿Qué ha pasado? De repente conocen ejemplos de compañeros que los ha pasado. Y no es justo y no es correcto que suceda, ¿no? Cuando se pueden prever estas cosas de cierta forma, ¿no? Hay que un poquito tener cuidado, ¿no? Yo de igual forma, como docente tengo que supervisar, tengo que prestar las clases, entonces tengo que aprovisionarme de ciertos recursos, ¿no? Entonces, piensen ustedes también en esta parte, ¿no? Que es parte del tema de la virtualidad, ¿no? Asegurarnos nuestra conexión, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que asegurarse, ¿no? La semana de examen. No solo con este curso, con todos los cursos, ¿no? Que se me cruzan los dos cursos a la vez. Entonces, me organizaré, ¿no? ¿Con cuál empiezo y con cuál continúo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces llevan cursos de distintos semestres, ¿no? Entonces, hay que organizarse, ¿no? Ahora, por ejemplo, he permitido que me puedan enviar algunos archivos fuera de la hora, fuera del aula virtual, por estos temas de conexión, por estos temas de electricidad, ¿no? Está bien para estas prácticas, pero para el examen ya no, ya sabemos que puede pasar. Acuérdense que el aula virtual y el internet se dan cuenta, tienen un detector de cuando ya falta poquito para el examen. Entonces se dan cuenta que falta poquito y mágicamente empiezan a fallar. No es algo, no se puede evitar, no sé, porque siempre empieza a fallar justo en las horas de entrega. Cuando ya va terminando el examen, el internet le gusta fallar. Entonces, sabiendo eso, entonces procuren no subir su archivo en el último minuto que queda para subir, ¿no? 10 minutos antes ya vayan subiendo su archivo. Mejor asegúrense de una entrega a tener que estar de repente solicitando permiso para enviarlo por correo, ¿no? Entonces, eso también habla mucho sobre nuestra actitud, ¿de acuerdo? Entonces, cumplan en base a las premisas que se tienen, ¿no? Entonces, también, ejemplo, si por A o B, no sé, no pueden dar el examen, X motivos que también pasan, ¿no? Soliciten su exoneración o su postergación previamente, ¿no? Salvo que sea un tema de salud o un imprevisto que ya pues no se pudo prever. Pero si es algo que saben que va a ocurrir en esos días y no pueden evitarlo, entonces
gestionen con mesa de ayuda antes su tema, ¿no? Su solicitud de postergación, lo que vean por conveniente, ¿no? Entonces, ese es tema de previsión, ¿no? Porque de verdad que, que alguien presente, que después de no dar el examen, por ejemplo, que no es el caso de ustedes, pero sí me ha tocado en otras clases, ¿no? Que después de que pasó el examen, después soliciten el dar un examen, un control, ¿no? Y simplemente, y a veces sin dar una justificación válida, también dice mucho de la persona. Entonces, si ustedes están formando como profesionales, tienen que guardar también una imagen profesional, una actitud profesional correcta, coherente, ¿no? Entonces, mientras puedan prever y puedan hacer todos estos temas con anticipación, va a ser mucho mejor ahora y cuando ustedes laboren, cuando ustedes estén ya en el campo profesional, todo lo que estén aprendiendo ahora lo deben de aplicar. Entonces, esa previsión es importante. Bueno, dados estas recomendaciones, ojo que son recomendaciones para el momento del examen. De quien va a depender finalmente es de ustedes, ¿no? De ustedes son los que están en la pantalla resolviendo el examen o con todos esos temas. Entonces, evitémonos inconvenientes, dificultades, problemas que los puedan estresar justo en ese momento del examen. Uy, que la conexión se me está yendo, o la batería ya se me está acabando, ¿no? Y faltan 5 minutos, todavía falta media hora para el examen. Ah, hay que tratar de resolver estas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, dicho estas recomendaciones, a ver, pasemos ahora a lo del hombre máquina. A ver. Bueno, en el hombre máquina eran 3 ejercicios similares. A ver, voy a compartirlo. Ya. Entonces, a ver, estamos viendo esta pantalla. Ya. Ya. Entonces, eran 3 ejercicios similares, ¿no? Nos daban una secuencia, eran 2 máquinas de tipo A, que pasaban por una etapa 1, y una sola máquina de tipo B, que era la etapa 2. Y en cada etapa nos daban unos tiempos, ¿no? De carga, de operación, descarga. Incluso había una actividad adicional que era la de inspeccionar después de cada máquina A y una limpieza luego de cada máquina B. Y luego había tiempos para caminar, ¿no? O sea, como un poquito más completo este ejercicio. Eran 3 ejercicios que le correspondía a cada uno de forma aleatoria. Entonces no había que a uno le caía. Yo decidí, no, el aula virtual es el que ha decidido qué ejercicio le tocaba a cada uno. Así va el azar. Algo así. Entonces, por ejemplo, en todos eran 2 máquinas tipo A y una máquina tipo B. La diferencia estaba en los datos. Por ejemplo, aquí este proceso tenía como lotes de salidas 15 unidades, es decir, que se procesaban 15 unidades a la vez. Como el caso de la lavadora, ¿no? Y la secadora, que eran 20 prendas por vez, en este caso son 15 piezas por vez. En el otro ejercicio eran de 30 unidades por vez y en el otro ejercicio eran de 20 unidades por lote, ¿no? Algo así. Después, ¿qué teníamos? Otra diferencia era en la capacidad de producción. En una fábrica se trabajaban 56 horas por semana y hasta 40% de tiempo extra. En otra fábrica era de 48 horas por semana y 30% de tiempo extra. Y en otra fábrica era de 60 horas por semana y 10% de tiempo extra, ¿no? Diferentes horas normales y horas extras. Otro dato que diferenciaba, por ejemplo, dice aquí, se acostumbra a añadir un 20% al tiempo de ciclo. En este caso me daba así. En el otro ejercicio me decía, se acostumbra a añadir un 25% al tiempo de ciclo. Y en el otro ejercicio no me mencionaba esto. En ningún lado me mencionaba que se añadía un porcentaje en el tiempo de ciclo. Y uno de los errores que de repente han cometido es que ustedes sacaban muy bien el tiempo de ciclo en este ejercicio de los que les tocaba este ejercicio. Muy bien lo han obtenido el tiempo de ciclo, han hecho su diagrama hombre-máquina. Pero
han tomado este 10% de tiempo extra como si fuera un adicional al tiempo de ciclo. Y eso no es correcto, ¿no? Porque esto solamente es sobre las horas que yo como operario voy a trabajar. Acuérdense que hicimos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, horas normales. Y horas extras, 2 horitas. A eso se refiere. No tiene nada que ver con el tiempo de ciclo, sino es de cuánto yo estoy dispuesto como trabajador a estar en el presente en la empresa. Entonces, en este caso, solo es 60 horas que estoy dispuesto en la empresa, más 6 horas extras, ¿no? Que es 10%. ¿Cuánto de tiempo de ciclo tengo que añadir? Nada, nada. En este ejercicio no tenía que añadir ningún porcentaje del tiempo de ciclo. Entonces, a los que les salía 20 minutos y me añadieron un 10%, el tiempo de ciclo al final no salía lo que debió salir. Entonces, si ya tengo un tiempo de ciclo incorrecto, entonces eso invalida la respuesta, ¿no? Ya no es la respuesta, pues. Es distinto 22 minutos que 20 minutos. Entonces, el tiempo de ciclo ahí ya sería inválido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta información. Hay que leerlo con cuidado, hay que practicarlo, hay que ver los ejercicios, ¿no? Y también otro dato que cambiaba, por ejemplo, era los costos, ¿no? Pero en todos había costo de mano de obra, horas normales y horas extras. En todos había un costo variable de máquinas, en todos había un costo de inventario y en todos había un costo de preparación y montaje. En todos habían datos del pedido y diferente tiempo. Y en todos se preguntaba lo mismo, realizar un diagrama hombre-máquina e identificar el tiempo de ciclo. 4 puntos. Después, ¿cuántos elementos se producen a la capacidad máxima? En caso la empresa quiera reducir el costo de horas hombre, ¿cuántas semanas tiene que trabajar? Y calcular el costo unitario en caso la empresa, bueno, calcular el costo unitario, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Todas estas eran preguntas similares para los 3 tipos de ejercicios. Entonces, ahora voy a mostrar la resolución. Ya, este es el caso 1. Ya. Entonces, acuérdense, habían 2 máquinas de tipo A y una máquina de tipo B. Y acuérdense que siempre cuando llegamos a una máquina, lo primero que tenemos que hacer es descargar para luego cargar. Y después ya nos podemos hacer otras cosas, inspeccionar, limpiar, caminar, ¿no? Pero llegando a una máquina, descargamos y luego cargamos, así, inmediatamente, sin pensarlo, descargamos, así durmiendo, descargamos, cargamos, descargamos, cargamos. Y también la secuencia que hay que seguir es máquina A, máquina B, máquina A, máquina B, máquina A1, máquina B, máquina A2, máquina B. Hay que seguir esa ruta, ¿de acuerdo? Máquina 1, B, máquina A2, A1, B, A2, B, A1, B, A2, B. Que también lo habíamos visto en clase, ¿no? Entonces hay que seguir esa secuencia. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿no? A ver, acá, ingresamos aquí a la, a ver, hacer este caso. Llegamos a la máquina 1, descargamos y cargamos, ¿no? Y luego de que cargamos, lo manejamos, lo poníamos a manejar la máquina, ¿no? Y luego ya recién podemos inspeccionar, porque nos daba una inspección para cualquier pieza luego de la máquina A1. Y luego de eso ya podíamos caminar a la máquina B. Íbamos a la máquina B y acuérdense, primero descargábamos y luego cargábamos y luego prendíamos el botón de encendido. Pero, por ejemplo, si descargábamos este material, ya después tenemos que limpiarlo. Yo lo colocaba en negrita porque significaba que el material 3 o el lote 3 nunca más en la vida le vamos a volver a ver porque se iba a ir a la canastita de productos terminados. Entonces, por eso lo colocaba en negrita. Luego ya, ahora me caminaba a la máquina 2 porque yo he hecho mi ruta A1, B, ahora voy de A2 a B. Entonces voy a A2, descargo, y descargo un material ficticio, cargo un nuevo material y pongo a funcionar la máquina y de ahí, como estoy en la máquina 2, tengo que acordarme que tengo que inspeccionar todos los materiales que salen de la máquina A, tengo que inspeccionar. Lo inspecciono, lo cargo en mi bolsillo y me voy a la máquina B. En la máquina B tengo que esperar
2 minutos a que se desocupe, mejor dicho, a que termine de funcionar la máquina B y me pongo a descargar lo que había, que era el material 1. Descargo y luego tengo que cargar, ¿cuál? Lo que tenía en el bolsillo, que era el material 4. Y el material 1, que ya lo había descargado de la máquina B, lo limpio y ya no tengo nada más que hacer. Lo cargo y lo pego, nada más. Entonces aquí, el material 1 ya nunca más lo voy a volver a ver en mi vida, entonces por eso lo colocaba en negrita. Y ya luego, por ejemplo, ahora sí caminaba la máquina A1. Entonces regreso a la máquina A1. ¿Y qué hago en la máquina 1? Descargo y luego cargo, ¿no? Igualito, y pongo a funcionar. Luego me voy a la máquina B, espero que termine de funcionar, luego descargo lo que había y cargo lo que estaba llevando desde la máquina A1, descargo y cargo. Y el material 4 ya nunca más lo voy a volver a ver, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, se va a ir repitiendo y repitiendo un patrón, ¿no? Entonces, acuérdense que para identificar un patrón es primero, de actividad en final a actividad final, ¿no? Si yo solo tomo esta parte como de actividad final, puede ser, pero si ustedes se dan cuenta, el patrón de flechas no se repite. Acá ya tengo flecha de derecha a izquierda y aquí tengo de izquierda a derecha. Entonces, el patrón de flechas se repite cuando tomo dos de estos bloques. Porque esta derecha, izquierda, derecha se va a repetir a lo largo de todos los ciclos. Entonces, mi ciclo ya es más largo. Mi ciclo es de 20 minutos en este primer ejercicio, donde yo tengo aquí dos salidas del proceso, ¿no? Este ejercicio es para el que yo tengo, por ejemplo, la carga de operación en la máquina A es de 7 minutos y la operación en la de 7 minutos también, y la descarga de 2 minutos en la máquina B. Entonces, aquí ya me daba el tiempo de ciclo que era 20 minutos. Voy a subir el zoom acá. Ya, tiempo de ciclo 20 minutos. En este ejercicio me pedía añadir, me decía, se acostumbra a añadir un 20% al tiempo de ciclo. Entonces, 20 minutos más un 20% me daba un nuevo tiempo de ciclo de 24 minutos. ¿De acuerdo? El nuevo tiempo de ciclo. Entonces, hasta aquí era la primera pregunta que decía, realice el diagrama hombre-máquina y el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es 24 minutos. Si por ahí hacían el diagrama hombre-máquina, pero me daban otro tiempo de ciclo, bueno, no es la respuesta, ¿no? La respuesta es 24 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque ¿de qué me sirve que yo haga bien mi diagrama hombre-máquina cuando el tiempo de ciclo va a ser el incorrecto? Entonces, tiene que tener coherencia. Diagrama y tiempo de ciclo. Y no se olviden de esto, del tiempo que se acostumbra. En algunos ejercicios se les acostumbra y en otros ejercicios no se acostumbra. Hay que ver qué porcentaje, ¿no? Hay que realizar esa parte. Entonces, hasta aquí eran 4 puntos, ¿no? Que en realidad debe ser lo que más de repente les va a desgastar en tiempo cuando realicen un ejercicio de hombre-máquina. A ver, sigamos. ¿Cuántos artículos por ciclo de trabajo tengo? Si me pongo a revisar, mi ciclo de trabajo es todo esta. ¿No? Desde aquí hasta acá es mi ciclo de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá dos salidas. Por ejemplo, aquí para el material 1 y para el material 4. Son dos salidas distintas. Y en cada salida son 15 productos que salen, ¿de acuerdo? No es solo uno, son 15. Por lo tanto, aquí tengo 15 y aquí tengo otros 15. En realidad, en este ciclo tengo 30 productos que salen, 30 piezas. Por eso es que le coloco acá 15 por 2, ¿no? 30 piezas. Mm, ya. El tema del pedido. En este ejercicio el pedido era de 240,000 piezas para hacerlas en 40 semanas. Me daban 56 horas normales por semana y se le podía añadir un 40% de horas extras. En total podía trabajar con 22,4 horas extras a la semana. Entonces, acuérdense que yo me hacía preguntas. Con esta capacidad de producción que yo tengo acá,
de 24 minutos 30 unidades. ¿Cuánto tiempo me va a demorar producir las 240,000 piezas? Entonces, si en un ciclo de 24 minutos yo elaboro 30 piezas, 240,000 piezas bajo este tiempo de ciclo y bajo estos artículos por ciclo, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuántos minutos? Entonces era fácil. Creo que también lo habíamos hecho en clase, ¿no? Las 240,000 piezas las divido entre las 30 unidades y esto lo voy a multiplicar por el tiempo de ciclo, 24. Entonces era 240,000 entre 30 por 24 y esto me daba 192,000 minutos. Entonces me voy a demorar 192,000 minutos en hacer estas 240,000 piezas, que era igual a 3,200 horas. Entonces, repito, para elaborar las 240,000 piezas, yo necesito 192,000 minutos, que es igual a 3,200 horas. Y la siguiente pregunta que yo me hacía es, ¿de cuánto tiempo dispongo para entregar el pedido? Pero en horas, porque yo sé cuánto tiempo dispongo en semanas. El cliente me ha dado 40 semanas. ¿Y esto cómo se refleja en horas? Entonces, para ello tengo que trabajar con las horas normales que me dan y las horas extras. Entonces, por ejemplo, 40 semanas. ¿Cuántas horas regulares representan? Multiplico 40 por 56 y me da 2,240. Ahora, si me dice, por ejemplo, ¿cuántas horas extras? 22,4 horas por semana. Por las 40 semanas me da 896 horas extras. Por lo tanto, bajo esta política de horario, dispongo en 40 semanas de 3,136 horas totales. Y aquí yo me preguntaba, este tiempo que tengo disponible, que el cliente me ha dado como disponible para entregar su producto, ¿es mayor que el tiempo de producción? Y la respuesta es que no, porque el tiempo disponible es menor, ¿no? 3,136 versus 3,200. Entonces, no es posible cubrir el pedido en el tiempo solicitado, ¿no? Entonces, aquí ya me ayudaba, por ejemplo, para responder, ¿no? Ya me está dando un panorama, ¿no? Y estos datos también me van a ayudar después para poder resolverlo. Por ejemplo, en 40 semanas, que esto ya viene la segunda pregunta, ¿no? En 40 semanas, porque la pregunta era, la empresa trabajando en su capacidad máxima de acuerdo a las condiciones del pedido, ¿cuántos elementos produce? Las condiciones del pedido me dicen que el pedido se da en 40 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuántos artículos puedo producir en 40 semanas trabajando todo lo de horas normales y todo lo de horas extras? Entonces, yo me pregunto, si 240,000 piezas, yo me demoro 3,200 horas, 3,136 horas, en 3,136 horas, ¿cuántas unidades puedo fabricar? Porque acuérdense, 3,136 horas es el total de horas para las 40 semanas. Entonces, en estas 40 semanas que tienen esta cantidad de horas, ¿cuántos artículos puedo elaborar? Y la respuesta bajo esta regla de 3 es 235,200 piezas. ¿Por qué? Porque 240,000 piezas las hago en 3,200 horas. ¿Cuántas piezas hago en 3,136 horas? Y la respuesta es 235,200 piezas. Ahora, esa es la pregunta B. 2 puntos más. Es una regla de 3. La pregunta C, que me dice, en caso la empresa quiera reducir el costo de mano de obra y trabajar solo horas normales, ¿qué plazo de entrega adicional debería solicitar el cliente? Entonces, nos olvidamos de las horas extras y solo trabajamos con horas normales. Horas normales yo trabajo 56 horas por semana. Entonces, si solo trabajo horas extras, ¿cuántas semanas voy a trabajar? Entonces aquí yo también voy a trabajar. Por ejemplo, si yo necesito para este pedido 3,200 horas y sé que por semana yo trabajo 56 horas, entonces, ¿cuántas semanas voy a necesitar para trabajar el total de 3,200 horas que estoy representando 240,000 piezas?
Entonces divido 3.200 entre 56 y me da 57,14 semanas. Solo trabajando horas normales, ¿no? Porque horas normales son 56 horas a la semana, nada más. Entonces, por eso es que me da 57 semanas, 14. Entonces, en tiempo adicional, si el cliente me había dado 40 semanas para entregarle, y si solo trabajo horas normales necesito 57,14 semanas, entonces de adicional necesito 17,14 semanas adicionales. Y esto representa un 42,82%, que es 17,14 entre 40 semanas. O sea, de las 40, 17 semanas más, que ese es el 42%. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Me dice, calcular el costo unitario. Dice, nota, en caso la empresa no esté en la capacidad de atender el pedido. Y ya hemos visto que la empresa no está en capacidad de atender el pedido, porque solo dispone de 3.136 horas, cuando lo que debe necesitar son 3.200 horas, entonces no está en capacidad. Bajo esta premisa, ¿cuál es el porcentaje de horas extras que se requiere para cumplir el pedido? Es decir, bueno, con las horas extras que tengo, no, pero ¿cuánto más de horas extras necesito trabajar para cumplir? Y en base a ello, ¿cuál es el costo unitario? ¿No? Entonces, aquí, primero voy a poner mi tabla de costos, ¿no? 20 soles la hora normal, 40 soles la hora extra, 20 soles la hora por máquina, 5 soles cada pieza de materia prima, preparación y montaje, 1.000 soles por máquina, pero ojo, por cada 10.000 unidades de producto terminado es 1.000 soles, ¿de acuerdo? No, no es 1.000 soles por el lote completo. Entonces, costos de mano de obra. Horas regulares requeridas, 2.240. O sea, horas regulares son estas de acá. Del tiempo disponible, 2.240 horas normales necesito. Entonces, ese va a ser mi costo. Y horas extra va a ser la diferencia, porque yo, para cumplir este pedido, necesito 3.200 horas. Y si ya voy trabajando 2.240 horas, ¿cuántas horas extras necesito? Necesito 960. Entonces, ahora sí multiplico. 2.240 horas por 20 soles la hora me da 44.800. Y 960 horas extras por 40 soles la hora extra me da 38.400 soles. En total, costo de mano de obra es 83.200. Y en costo de máquina, ¿cuántas horas máquina va a trabajar cada máquina? 3.200 horas, ¿no? Que es el tiempo de producción. ¿Cuántas máquinas son? 3. ¿Y cuál es el costo de la máquina por hora? 20 soles. Entonces, 20 por 3.200 por 3 me da 192.000 soles. El costo del material, ¿cuál es el costo del material? Es 5 soles por cada pieza. ¿Cuántas piezas voy a elaborar? 240.000. ¿No? Entonces, voy a necesitar 1.200.000 soles para comprar de materia prima. Y el costo de preparación y montaje. Dice, ¿cuántas máquinas son? Son 3. ¿Cuántos lotes de 10.000 piezas yo necesito? Porque acuérdense que es 1.000 soles por cada máquina y por cada 10.000 unidades. Entonces, ¿cuántos lotes de 10.000 unidades voy a trabajar? 24 lotes, que es 240.000 piezas entre 10.000 piezas. 24 lotes de 10.000 piezas. Entonces, ahora sí multiplico 1.000 soles por 3 máquinas por 24 lotes de 10.000 piezas, me da 72.000 soles. Este sería el costo total. Y el costo unitario es este costo total dividido entre el total de piezas que voy a fabricar, que es de 240.000 piezas. Y ya está. El costo unitario de 6 soles con 45. Y listo. Esa es la primera, bueno, la resolución del primer ejercicio. Voy a colocar también los otros ejercicios de la práctica. Y tienen un desarrollo similar. Lo único que van a cambiar son los datos.
Ya, este es el ejercicio que corresponde a cuando en la máquina A el tiempo de operación es de 12 minutos y en la máquina B el tiempo de operación es de 6 minutos y el proceso tiene salidas de 30 unidades. Aquí el tiempo de ciclo se halla de forma similar, ¿no? Descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga. Y aquí el tiempo de ciclo es de 16 minutos, el que me da el diagrama hombre-máquina. Pero el ejercicio me dice que se acostumbra a añadir un 25% al tiempo de ciclo estándar. Entonces, sobre estos 16 minutos, yo le voy a añadir un 25%, lo que corresponde a que en total el nuevo tiempo de ciclo es de 20 minutos. 20 minutos, 4 puntos para el control. ¿Cuántos artículos por ciclo voy a realizar? 60. ¿Por qué? Porque cada salida es de 30 unidades, ya que tengo dos salidas. 30 más 30, 60 piezas por ciclo. Listo. ¿El pedido de cuánto es? El pedido es de 360,000 piezas para hacerlas en 30 semanas. ¿Cuántas horas normales voy a trabajar? Según política de la empresa, voy a trabajar 48 horas normales y puedo trabajar de horas extras hasta un 30%, que significa 14,4 horas extras a la semana, que es el 14,4 es el 30% de las 48 horas por semana. Me hago mi primera pregunta. Con esta capacidad de producción que tengo acá, ¿cuánto tiempo me voy a demorar para producir las 360,000 piezas? Entonces, de igual forma, 360,000 piezas entre 60 unidades por ciclo y por los 20 minutos que me demora cada ciclo, entonces voy a poder elaborar 120,000, no, mejor dicho, me voy a demorar 120,000 minutos para fabricar las 360,000 piezas. Y eso, llevándolo a horas, es 2,000 horas. 120,000 entre 60 es 2,000 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar producir las 360,000 piezas? Me va a tomar 2,000 horas. Ahora la pregunta es, ¿de cuánto tiempo dispongo para entregar este pedido? En horas normales, 48 horas por semana, por 30 semanas, 1,440 horas. También por semana voy a tener 14,4 horas extras. Por las 30 semanas, 432 horas extras. En total, tengo de disponibilidad 1,872 horas para fabricar el pedido. Sin embargo, para fabricar este pedido yo necesito 2,000 horas. Por lo tanto, el tiempo disponible no es suficiente para fabricar todo mi lote de producción. Entonces aquí estoy en falta. Entonces, a la siguiente pregunta. La empresa trabajando en su capacidad máxima de acuerdo a las condiciones del pedido, ¿cuántos elementos produciría? Las condiciones del pedido se refieren al tiempo de entrega, es decir, en tiempo de entrega de 30 semanas, ¿cuántas piezas puedo elaborar? Y lo tengo que ver de esta manera. Si 360,000 piezas yo las puedo hacer en 2,000 horas, $1,872 ¿cuántas piezas puedo elaborar? Repito, 2,000 horas necesito para elaborar 360,000 piezas. Pero si yo trabajase a full estas 30 semanas, es decir, 1,872 horas, ¿cuántas piezas puedo llegar a elaborar? Obviamente no van a ser todas, pero ¿hasta cuánto puedo llegar? Y va a ser 336,960 piezas. Una regla de 3 aquí se trabaja. Después, trabajando solo horas normales, porque la pregunta es, en caso la empresa quiera reducir el costo de mano de obra y trabajar solo horas normales, ¿qué plazo de entrega adicional debería solicitar el cliente? Ya, entonces, solo voy a trabajar, nos olvidamos de las horas extras. Y solo trabajo horas normales. Yo trabajo 48 horas por semana.
Entonces, para hacer estas 360.000 piezas, completar estas 2.000 horas. Entonces, repito, porque creo que se me fue la conexión. Estas 360.000 piezas, yo las logro elaborar en 2.000 horas. Ahora, si una semana solo puedo trabajar 48 horas, ¿cuántas semanas necesito para completar 2.000 horas? Entonces divido 2.000 entre 48. 41,67 semanas. Y si el cliente me había dado de plazo 30 semanas, entonces 41 menos 30 dice que tengo que trabajar 11,67 semanas adicionales. Es decir, el 38,89%, porque el 38,89% es 11 semanas de 30. 11 semanas de 30. Luego voy a trabajar mi tabla de costos. Operario normal trabaja 25 soles la hora extra está 40 soles la hora extra, 15 soles la hora máquina, 15 soles la pieza de material y 1.000 soles la preparación y montaje, pero ahora por máquina y por cada 20.000 unidades. Cada 20.000 unidades me cuesta 1.000 soles preparar la máquina. ¿Cuántas horas regulares estoy trabajando? Dice 1.440. ¿Por qué? Porque horas normales solamente es las que están acá, ¿no? Tiempo para entregar el pedido, 1.440 horas, ¿no? ¿Cuántas horas extras necesito? Si yo necesito 2.000 horas para trabajar las 360.000 piezas y ya he avanzado con 1.440 horas normales, entonces necesito 560 horas extras para trabajar. Necesito 560 horas extras para terminar el pedido. Entonces, ahora, costeando, 1.440 horas normales por 25 soles la hora normal me da 36.000 soles. Y 560 horas extras por 40 soles la hora extra me da 22.400 soles. Costo de mano de obra. Sumo estos dos y me da 58.400. Costo de la máquina. ¿Cuántas horas máquina está trabajando cada máquina? 2.000, ¿no? Porque eso es lo que es el tiempo del pedido, 2.000 horas. ¿Cuántas máquinas tengo? 3 máquinas. Entonces, 15 soles la hora máquina por 2.000 soles, por 2.000 horas, que es de cada máquina, y 3 máquinas, me da que el costo de la hora máquina es de 90.000 soles. Costo de material, son 15 soles por cada pieza, y cada pieza tiene una materia prima que es de 360.000 materias primas. 15 por 360.000 es de 5.400.000 soles. Y finalmente el costo de preparación y montaje. ¿Cuántas máquinas son? 3 máquinas. ¿Cuántos lotes de 20.000 piezas tengo? Porque acuérdense, es 1.000 soles por cada máquina por cada 20.000 piezas. Entonces divido 360.000 piezas entre 20.000 piezas y tengo 18 lotes de esta cantidad. Entonces multiplico 3 por 18 por 1.000, me da 54.000 soles. No hay más. Costo total, sumo estos costos en negrito. Me da 5.602.000 soles. Y este costo total lo divido entre la cantidad de piezas que voy a fabricar, que es de 360.000 piezas, y me da el costo unitario, que es de 15 soles con 56 centavitos. ¿De acuerdo? Sería el segundo ejercicio para resolver. Entonces, espero por favor que puedan evaluar y ver en qué parte de repente les ha faltado resolver o entregar el ejercicio, ¿no? En qué parte se han quedado de repente estancados, se han quedado pensando cómo sería, ¿no? Evalúen, ¿no? Vean las respuestas, vean las preguntas, en qué parte, ¿no? Para que vean cómo se resolvía esta parte, para que, ya, sí, así se hacía, ya no la vi, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, para eso sirve esta práctica, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Acuérdense que esta parte práctica es parte de una nota, ¿no? A ver, así nos refrescamos un poquito, ¿no? Yo en temas de evaluación permanente con ustedes tengo, por ejemplo, dos criterios, ¿no? Trabajos en clase y controles. Ambos pesan 50%, ¿no? Entonces, por ejemplo, los controles. Tengo un control teórico, tengo control práctico del DAP, tengo control práctico hombre-máquina.
Los tres, cada pregunta era, cada control es de 10 puntos, entonces suma 30 puntos, ¿no? Pero eso lo convertimos a escala vigesimal, ¿no? Luego de ello, los trabajos en clase, que son todas las 5 prácticas que hemos estado presentando, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que era una práctica por un punto por práctica, ¿no? Práctica 1, un punto. Práctica 2, un punto. Entonces, quien ha completado las 5 prácticas tiene 20, ¿no? Porque es las 5 prácticas completas o entregadas, pues 20 puntos, ¿no? Si a alguien le falta, entonces se va a ir, ya va a ir este. Lo bueno es que les he puesto en cada uno su puntuación, entonces ya saben cuánto tiene cada uno, ¿no? Y los puntos extras que a veces de algunas participaciones en clase suman para subir un poquito en esta nota de trabajo en clase. Entonces, en eso corresponde la evaluación permanente, ¿no? Los controles, 50%, y los trabajos en clase, otro 50%. Yo les voy a colocar en el aula virtual también la nota que les correspondería para que sepan, ¿no? Cuánto es lo que sacarían en esta parte de evaluación permanente. Y luego. Ya. Entonces terminamos con el último ejercicio de hombre-máquina, que tiene la misma metodología. Aquí el tiempo de ciclo era de 20 minutos, no había que añadir ningún porcentaje adicional, por lo tanto el nuevo tiempo de ciclo se quedaba en 20 minutos y teníamos 40 artículos por cada ciclo, porque eran 2 salidas de 20 piezas cada una. Entonces 40 piezas por ciclo. El pedido era de 120,000 piezas y el tiempo de entrega era de 15 semanas. Nos daban 60 horas normales que podíamos trabajar y hasta 10% de horas extras, lo que se convertía en 6 horas por la semana, porque es 10% de 60, ¿no? 6. Con esta capacidad de producción, ¿cuánto tiempo me toma producir las 120,000 piezas? Entonces, 120,000 piezas entre 40 piezas por ciclo. Sí, les voy a habilitar esta resolución para que puedan practicar. Como dice, voy a tomar la palabra Rodolfo. Rodolfo dice para practicar. Entonces, estoy tomándoles la palabra, ¿no? Para practicar. Dice 6 horas la hora extra, luego dice con esta capacidad de producción, cuánto tiempo me toma producir las 100,000 piezas, entonces las 120,000 piezas entre las 40 piezas, ¿no? Entonces, y esto lo multiplico por los 20 minutos, entonces aquí ya me sale que cuántos minutos necesito para elaborar estas 120,000 piezas bajo estas condiciones. Ya. Entonces, estas 60,000 minutos los convierto ahora son 1,000 horas. Entonces, yo necesito para elaborar las 120,000 piezas 1,000 horas. ¿De cuánto tiempo dispongo? Muy bien, eso va a depender de la cantidad de semanas que me da mi cliente y de la cantidad de horas que yo estoy dispuesto a trabajar. Por ejemplo, en horas normales, yo puedo trabajar hasta 60 horas normales por semana. Y si trabajo 15 semanas, entonces tengo 900 horas normales. Puedo trabajar también por semana hasta 6 horas extras. Y si son 15 semanas, puedo trabajar 90 horas extras. En total puedo trabajar 990 horas totales. Entonces la pregunta es, ¿dispongo de más tiempo que mi capacidad de producción? No dispongo. Entonces no puedo cubrir el pedido. Entonces con eso ya voy respondiendo a la cuarta pregunta, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Más bien la segunda pregunta decía, la empresa trabajando en su capacidad máxima de acuerdo a las condiciones del pedido, ¿cuántos elementos puede elaborar? Las condiciones del pedido en este caso son 15 semanas. En 15 semanas, trabajando a full, todo horas normales, todo horas extras. ¿Cuántas puedo producir? Entonces, si 120,000 piezas las puedo elaborar en 1,000 horas, si dispongo solo de 990 horas, ¿cuántas piezas puedo elaborar? Entonces, haciendo esta regla de 3 es de 118,800 piezas. Repito, 120,000 piezas se elaboran en 1,000 horas. ¿Cuántas piezas puedo elaborar en 990 horas? ¿No? 118,800 piezas.
Trabajando solo horas normales, ¿cuál es el tiempo de entrega? Entonces, nos olvidamos de las horas extras. Y solo voy a trabajar 60 horas por semana. Pero yo necesito 1000 horas para trabajar, para elaborar todo este pedido. Si necesito 1000 horas y solo puedo trabajar 60 horas por semana, ¿cuántas semanas voy a trabajar? Entonces es 16,67 semanas, ¿no? 1000 entre 60. Entonces, si mi tiempo de entrega que el cliente me había dicho era de 15 semanas, significa que tengo un adicional de 1,67 semanas adicionales, que es lo que representa el 11%, es decir, 1,67 semanas de las 60. Ese es el 11,11%. Respecto a los costos, costo de mano de obra hora regular, 10 soles. Hora extra, 20 soles. Costo de la hora máquina, 10 soles. Costo de la pieza materia prima, 5 soles. Preparación y montaje, 500 soles, pero es por máquina y por cada lote de 30,000 piezas. Aquí va a cambiar. Entonces, horas regulares requeridas, 900. ¿Por qué separo horas regulares de horas extras? Porque cada hora tiene un distinto precio. Si tuvieran el mismo precio, las podría juntar. Pero no, aquí son precios distintos. Entonces, la hora normal cuesta 10 soles. ¿Cuántas voy a utilizar? 900 horas normales. ¿Cuántas horas extras voy a utilizar ahora? Si yo necesito para mi pedido 1000 horas y ya voy trabajando 900 horas, entonces la diferencia es lo que me queda por cubrir en horas extras, que son 100 horas. 900 horas por 10 soles me da 9000 soles. 100 horas por 20 soles me da 2000 soles. Costo de mano de obra, 11000 soles. Costo de máquina. La hora máquina, ¿cuántas horas máquina voy a trabajar? 1000 horas máquina, ¿no? Acá tengo mi pedido de 1000 horas. Pero ¿cuántas máquinas van a trabajar? 3 máquinas. Entonces, 10 soles la hora máquina. Por 1000 horas máquina. Por 3 máquinas me da 30,000 soles. Costo del material. 5 soles por cada pieza. Y son 120,000 piezas, entonces 5 por 120,000 es de 540,000 soles, ¿no? Costo de preparación y montaje, número de máquinas, 3 máquinas. ¿Cuántos lotes de 30,000 piezas voy a elaborar? 4 lotes, porque es 120,000 piezas. Entre 30,000 piezas, ahí tengo 4 lotes, 4 grupos, ¿no? Entonces tengo que preparar la máquina 4 veces. Entonces 3 por 4 por 500 me da 6,000 soles. Ahora, el costo total, sumo todo lo negrito. 11,000 más 30 más 540 más 6,000 me da 587,000 soles. Este monto total lo divido entre la cantidad de piezas, que es 120,000, y me da 4 soles con 89. Que ese sería el costo unitario para ese tercer ejercicio. Y listo, chicos. Esa es toda la resolución de este control. Nada más, ¿no? Similar, bueno, similar metodología de desarrollo tienen los ejercicios prácticos, que también está su resolución, está en el aula virtual. Entonces, practiquen también de allí. Háganlo una otra vez cada ejercicio. Y nada más, eso es para que lo puedan practicar, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase nada más. Solo era mostrarles esta resolución. Ya mañana continuamos con la teoría de estudio de movimientos. Ay, ¿qué hice? No era, me equivoqué, era este.